calamidades, como las epidemias, las pestes contagiosas, las plagas infecciosas, las calamidades. Pero hay quienes dañan el secreto revelándolo. Un secreto deja de ser secreto cuando empezamos a revelarlo. Hay cosas que debemos orar y no decir nada. Hay otras que sí. Decir a alguien que necesita un consuelo, un apoyo, una intercesión, sí, estoy orando por tu problema y todas esas cosas, pero básicamente en este momento que el Señor está tratándonos con nosotros para llevarnos hacia la fuente donde vamos a encontrar libertad para muchas cosas, en ese momento, ese tipo de oración debe ser en secreto, en privado. Y para eso no hay por qué revelar el secreto. ¿Sabe qué? El único que puede revelar el secreto de esa oración es nuestro Padre Celestial. Es el único que lo puede hacer. No nosotros. No nos corresponde. ¿Con el propósito de qué? De seguir descubriendo la fuente, de seguir metiéndonos en la fuente que nos llevará a la libertad. En los versículos del 7 al 8 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles se caracterizaban en aquel tiempo por su ignorancia y por su falta de conocimiento y por su contaminación grande con la idolatría y cosas así, que creían en muchas cosas que eran cosas que no solamente no eran necesarias, sino que malograban la oración. Y el Señor está enseñando a los discípulos en ese momento y a nosotros ahora, enseñándonos la importancia que tiene este tipo de oración, porque hoy estamos plantando el primer fundamento que vamos a necesitar para sobre ese fundamento seguir edificando cosas que nos van a servir para toda la vida y van a servir también para ayudar a otras personas. Entonces dice aquí, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí está claro. No os hagáis pues semejantes a ellos, a los incrédulos, a los mundanos, a los descarriados. Dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre, por ejemplo, el descarriado, cuando está orando, le gusta que la gente sepa que oró. Le gusta que la gente sepa, le gusta vanagloriarse. Le gusta hacerse pasar hipócritamente por una persona, digamos que creyente, para obtener a veces nuestra confianza o nuestras cosas, ¿verdad? Por eso dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes, diga conmigo, antes que vosotros le pidáis. Y una vez piensa, dice, bueno, pero si ya el Señor sabe, entonces no digo nada. No, al Señor le agrada que le comentemos las cosas y que le hagamos peticiones. A Él le agrada eso. No para Él informarse, ni para Él enterarse, sino para ser objeto de nuestra honra. Que nosotros le pidamos a Él. El Señor le agrada poder
responder y contestar lo que nosotros le pedimos. Igual a como nos pasa como padres aquí en lo humano. De manera que dice, el Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Aquí aparece otro elemento que malogra las oraciones, la oración en secreto. Le resta eficacia. Nosotros debemos procurar que nuestras oraciones sean eficaces. Como dice la carta a Santiago 5:14 en adelante, Santiago 5:14 en adelante, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el versículo siguiente, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué tremendo el alcance ese. Y el siguiente versículo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. De manera que nuestra oración debe ser eficaz. No debe ser un derroche de elocuencia, ni de palabrería, ni de que sabemos mucho. Lo que importa es que nuestra oración sea eficaz. Repito eso, que nuestra oración sea eficaz. Repítalo conmigo, que nuestra oración sea eficaz. No una superstición, ni un talismán, y nada de eso. Voy a volver allá. Siempre que uno mira la palabra, en algo viene a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento. Algo hace el Espíritu Santo cuando leemos directamente la palabra de Dios. Aunque yo sé que hay la Biblia está en los celulares. Y dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite no es un talismán ni una superstición. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es una frase que parece que estuviera añadida. Y el aceite debe ser un aceite especialmente separado para la oración de fe. Es un aceite separado para Dios, luego es un aceite santo. No para fritar patacones, ni papas, ni nada de eso. Es un aceite especial que como creyentes debemos tener.
para cuando se presente una necesidad de orar por un enfermo, que nosotros nos vamos a visitar al hospital y entonces podemos orar y eso, y podemos también, porque hay una promesa envuelta que dice que sana al enfermo, ¿verdad? Y la oración eficaz nos hace pensar que es una oración ferviente, es una oración apasionada. Por supuesto, eso lo produce la fe. La fe produce pasión y produce entusiasmo, no produce palabrería. Esa es la eficacia de la oración. La fe no le anda repitiendo a Dios lo que ya le hemos dicho. Hay personas que en la incredulidad de pensar que Dios no le quiere oír o no le ha oído, o que Dios es sordo. Él no es sordo. No tenemos que estar repitiendo, porque es absolutamente innecesario. Basta con que se lo digas una sola vez para que te quede tiempo de decirle las demás cosas que quisieras decirle, ¿verdad? La fe no le repite a Dios lo que ya le hemos dicho, porque la fe siempre cree que Dios nos escuchó nuestra petición, nuestro ruego. Porque cuando nosotros empezamos a repetirle a Dios lo que ya Él sabe, porque ya se lo hemos dicho, nuestra oración se convierte en un rezo. Y los rezos no sirven. Esos rezos no son oración eficaz. Versículo 9. Vosotros pues, esto es para nosotros, diga, esto es conmigo. El Señor te tenía en su mente, en su pensamiento. Nos tenía a nosotros. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por elemental que parezca, el principio ante su majestad, cuando nos vamos a dirigir a Dios, es hacerlo con reverencia. Cuando nosotros le hacemos una carta a alguien, una nota a alguien, lo primero que le decimos es algo así como bendiciones, o le decimos algo, un saludo, le decimos algo como un saludo, ¿verdad? Un saludo respetuoso. ¿Cuánto más no tenemos que esmerarlos en decirle a la majestad divina, a Dios Santo, que es nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no decirle que Él es excelente, que Él es maravilloso, que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración? Ser pródigos con esa parte. Como dice aquí, que lo hagamos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es como el saludo inicial de nuestras oraciones. Lo primero que tenemos que hacer
al dirigirnos al Señor es declararle que lo amamos y es adorarlo en espíritu y en verdad. No es una adoración así simple, sino que es algo lo más reverente posible. Algunas personas a veces por la edad o por lo que sea no se pueden arrodillar, pero ustedes y yo que todavía podemos arrodillarnos, debemos arrodillarnos. La oración en secreto, nadie nos está viendo. Nadie sabe que estamos orando cuando estamos haciéndolo en secreto. Aunque también se puede orar con fe y con pasión en el lecho de nuestras madrugadas, porque hay veces que no es posible, hay veces que es más secreto no hacer ningún gesto, ninguna acción como arrodillarse o algo así. Pero la reverencia no debe nunca estar ajena a nuestra oración. Nuestra oración siempre debe ser con reverencia. A mí me impresionó la reverencia que viví en toda la ciudad de Jerusalén. En mi estadía me tocó un sábado y para mí fue impresionante cómo se sentía el ambiente en Jerusalén el día sábado. Eso, las calles solitarias, todo en silencio, pero sobre todo había algo más que silencio y algo más que calles solitarias. Había en el ambiente algo especialísimo, sobrenatural, de que allí en esa ciudad algo grande pasó, y eso algo grande que pasó todavía está manifestándose en esa ciudad. Eso a mí me sobrecogió de tal manera que yo de ese momento en adelante no fui igual. De ese momento en adelante, al sentir, experimentar en mi ser esa reverencia tan profunda, me llevó y me ha llevado a verlo en la palabra de Dios y ahora a compartírselo a ustedes. Porque Dios lo hizo conmigo en Jerusalén, pero pudo haberlo hecho en cualquier parte, a cualquier hora, en cualquier lugar. No hay que ir a Jerusalén para experimentar eso. De hecho, yo he visto muchas personas que han ido a Jerusalén y no han sentido lo mismo. Así que en eso no seamos legalistas. Amén. En eso lo que hay que tomar para nuestra vida y hay que aprender y hay que involucrar para nuestra vida es aquella adoración que es sobrenatural, que va más allá de lo que nosotros podamos decir o hacer en ese momento. Quiera Dios que me haga entender, pero esto tengo que decirlo porque nuestras oraciones tienen que cambiar. Nuestras oraciones tienen que ser eficaces. El Señor quiere que esta iglesia pueda ir de los enfermos y sanar, pueda manifestarse el Espíritu de Dios en donde quiera que nosotros vayamos. Hay veces que nosotros vamos a un lugar y las personas nos dicen que se sentía una paz y unas cosas que uno mismo no sabe qué sucede, pero eso
tiene que impactar al mundo. Que no sea igual cuando tú vas a un lado o a otro, que contigo siempre viaje la gloria de Dios a donde quiera que tú vayas. Eso es lo que hay que hacer. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Repita conmigo, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Eso es fe en acción. Eso hay que hacerlo. Eso es fe en acción. Siempre, siempre, siempre. Por eso, en el día de hoy vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar la decisión de buscar e ir a la fuente por medio de lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí. Versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre, siempre, con deudas o sin deudas, siempre hay que llegar a la presencia del Señor pidiendo perdón. Nosotros de muchas formas ofendemos a Dios durante los días, las semanas. De muchas formas, a veces ni nos damos cuenta. Por eso hay que llegar con humildad, porque Dios se aparta, se aleja de los soberbios, pero a los humildes el Señor los busca y el Señor les da todas las cosas. A los enemigos, perdonar a los enemigos en oración. Ellos no saben ni siquiera que los estamos pidiendo perdón, pero eso no importa. Lo que importa es que lo sabe Dios, y lo que importa es que se lo decimos a Dios, y lo que importa es que somos sinceros al decírselo a Dios, de decirle que nos perdone y que nosotros también los perdonamos a ellos. Y en otros pasajes nuestro Señor va un poco más allá. Dice que hasta que los ames. Hasta el punto que los bendigas. Pero bueno, en la oración solitaria no se puede hacer eso, sino simplemente perdonarlos en oración. Y sucede también que por no creer en la provisión de Dios, por eso hoy también tenemos necesidad de ir a la fuente, porque cuando vamos a la fuente, nuestra fe va a crecer. Cuando vamos a tener contacto con esa fuente maravillosa que viene de Dios, nuestra fe va a crecer. El tener en su Biblia el celular, la Biblia en el celular, facilitan cosas que antes uno no podía. Antes tenía uno que tener los libros, pero ya no. Ahora, por ejemplo, en el celular, cuando uno ve un pasaje, bajito busca y entonces dice comparar. Entonces, uno hace clic ahí y entonces sale el mismo versículo en todas las versiones más populares que hay. Y eso nos ayuda a entender. Es como si nosotros pudiéramos parafrasear. Parafrasear es decir la misma cosa en frases diferentes, pero decir lo mismo de una forma diferente. Y eso es lo que hacen las distintas, no versiones, sino distintas traducciones.
de la palabra de Dios. Por ejemplo, esta palabra, y no nos metas en tentación, dice el versículo 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pareciera como que el Señor sea el que nos está poniendo las tentaciones o empujándolas a las tentaciones, pero el Señor no tienta a nadie. El que tienta es el diablo. Cuando estamos ante una tentación, no la puso Dios. Entonces, en este momento yo les recomiendo que cuando sea una cosa así, en la cual parece que hay una discordancia con lo que nos ha venido enseñando la palabra de Dios, ir a las versiones, como por ejemplo la nueva versión internacional. Este mismo pasaje que dice, y no nos metas en tentación, la nueva versión internacional dice, y no nos dejes caer en tentación. Eso sí. Y otro, la nueva traducción viviente dice, no nos metas en tentación, dice, no permitas que cedamos ante la tentación. No permitas que nosotros nos dejemos tomar por la tentación. Y la traducción al lenguaje actual dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Ya es una cosa diferente, pero es la misma palabra. Y usar bien el celular, porque el celular se usa para muchas cosas, pero generalmente no se usa para lo bueno. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, diga conmigo, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta es una palabra dada en Segunda de Crónicas 29, del versículo 11 en adelante. El Señor la está citando. Se ve que el Señor la leyó, la aprendió y la insertó en su corazón. Y ahora aquí, en este contexto de la oración, que es el paso primario para alcanzar los secretos de la fuente, las riquezas de la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es Dios. De ahí, de Él proviene todo. Entonces, suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Al divisar la fuente de la libertad económica por la fe, nos anima a entrar en esa fuente de donde sale el río. Sorprendente que en la oración que el mundo popularmente conoce como el Padre Nuestro, encierre tantos secretos como la revelación que encierra el Padre Nuestro. Esto que encierra el Padre Nuestro son los primeros pasos que hay que dar para llegar a la fuente, incluyendo la libertad económica, que sé que es lo que la mayor parte de las personas necesitamos, tener libertad
económica. Eso significa tener todas nuestras necesidades satisfechas, con alegría, con gozo y sin incertidumbre. De esa libertad. También es la base de las demás libertades, las emocionales, las de distintos, de temor, qué sé yo. La libertad económica. Esos primeros pasos son indicados por nuestro Señor Jesucristo. Dios fue el que tuvo la idea de crear en la tierra un paraíso para poner allí a la humanidad. La idea del paraíso es darnos a nosotros lo mejor, lo más maravilloso que jamás haya existido. Pero Edén, fue creado por la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? El verbo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el creador de el paraíso. Y cuando Él murió en la cruz y uno de los maleantes que estaba al lado le dijo: acuérdate de mí cuando estés en la gloria, y el Señor le contestó: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que Él mismo hizo. Porque Dios quiere darnos siempre lo mejor, a pesar de que ya no vivimos en ningún paraíso por cuenta de la caída, del pecado de la humanidad. Pero las riquezas son de Dios, y Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Lo veremos en el próximo capítulo, la próxima vez. Dios nos ha confirmado su pacto, pero debemos entrar a Él, en el río de Dios, en reconocer que Él es la fuente. Hay un cántico hermoso que dice: hay un gran río que viene del Señor, hay una fuente llena de su amor, ven a las aguas, pues abundantes son. Hay un gran río que nunca se secará. Te invito para que hoy tomen una decisión. Tomen la decisión de dar los pasos que sean necesarios para tener acceso a la fuente que Dios tiene para nuestras vidas. Así que hagamos una oración. Si quiere hacerlo en el altar, está bien. Si no, también está bien. Pero vamos a hacerla, porque realmente hoy hemos comenzado a dirigir nuestros pasos por la fe hacia aquella fuente maravillosa que Dios tiene, de donde emana la liberación de las ataduras, la liberación de la estrechez, la liberación de las enfermedades, la liberación del temor, la liberación de aquellas plagas, que aquellas cosas que hoy se están viendo y que el mundo nos inculca el temor
de ser contagiados por esas pestes, por esos virus. Padre Santo, hemos oído tu palabra y tu palabra nos ha indicado que tú eres la fuente de donde emana toda buena dádiva, todo don perfecto, el Padre de las luces. Y entre ellas está la protección sobre nuestras vidas. Y en ellas también está la decisión que nosotros estamos tomando ahora de decirte, Señor, que creemos que de ti, Señor, obtenemos la libertad que tanto necesitamos para todas estas cosas. Amado Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdonamos a nuestros enemigos que nos han amenazado, que nos han perjudicado, que nos han robado, que nos han estafado. Los perdonamos delante de ti, Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan y nosotros somos los que estamos buscando entrar a esa fe maravillosa que viene de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has oído y tú derramas ahora mismo, Señor, esa fuerza, el poder de tu reino, esa gloria que viene de ti. Porque tú, Señor, tienes el poder y la victoria sobre todas esas circunstancias que nos son adversas. Lo creemos, repita conmigo, lo creo, hecho está, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy lo recibimos hoy. Gracias, Señor. Señor, lleva a tu pueblo en paz. Lleva a tu pueblo, Señor, a esta nueva libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guárdalos de todo peligro, guárdalos de toda contaminación del mundo, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.